Y bueno, pues como sentí que toda esa terapia un poco más reconocidas, ¿no? Por decirlo de alguna forma, como eran los psicólogos, las terapeutas que fui, no me ayudaban o yo no encontraba respuestas o las respuestas que yo necesitaba en ese momento, ni tampoco herramientas que realmente me fueran prácticas. Pues bueno, decidí centrarme más en toda la parte espiritual, ¿no? Y retomé mis prácticas de yoga, retomé mi ejercicio de Shambhala para ayudar a estar equilibrada emocionalmente, con mi energía. Retomé también mis meditaciones por la mañana. Recuerdo despertarme a las 5:30 de la mañana y luchar en contra de mi mente para poder estar, aunque fuera 10 minutos sentada en la esterilla de yoga, para poder parar mi mente, aunque solo fueran esos 10 minutos de todo mi día. Y recuerdo que fue un proceso complicado porque me costaba mucho trabajo que mi mente parara, que dejara de sabotearme continuamente y de decirme que era una pérdida de tiempo lo que estaba haciendo, que me tenía que quedar en la cama, que tenía que descansar más, que, en fin, todo este bloque tóxico en el que tu mente te mete, ¿no? Y tú inconscientemente o conscientemente a veces permites que te meta ahí una y otra vez, y en vez de coger la rienda y decir no, lo voy a hacer porque aunque sé que no me apetece levantarme temprano, aunque sé que ahora puedo pasar frío hasta que me coja, me ponga la manta o lo que necesite, sé que son 10 minutos sentada en silencio conmigo misma me van a ayudar a resetearme y a volver un poco a mí, ¿no? Que era lo que yo buscaba desesperadamente. Porque me di cuenta que a pesar de encontrar cierto alivio en conversaciones con personas muy cercanas a mí, pocas tengo que decir, porque es cierto que en mi caso no soy una persona especialmente abierta con mis sentimientos, entonces esto es un tema que yo he llevado bastante en silencio. Bastante sería poco, porque en realidad solo lo hablaba con mi marido. Entonces es un tema que prácticamente nadie de mi vida, de mi entorno ha sabido, porque yo siempre he me he caracterizado un poco por yo gestionarme sola mis problemas, mis cosas, y entonces pues bueno, es verdad que no lo conté y fue algo como que viví muy en silencio y muy en soledad, ¿no? Buscando esa herramienta o esas personas o esas prácticas que me pudieran ayudar a salir de ese pozo en el que yo me sentía, ¿no? Me encontraba. Luego llegó un momento en el que empecé a hacer otras formaciones, como por ejemplo me formé en registros acásicos, que para mí fue un antes y un después importante, ya que me di cuenta de lo desconectada que estaba de mí misma, de mi esencia, de lo que yo era en realidad, y a la vez me ayudó a acercarme a esa parte de mí que yo estaba buscando desesperadamente para poder al final crear mi nueva versión, ¿no? Como supongo que habréis escuchado alguna vez, al final cuando una se convierte en madre, la versión que conocías de ti desaparece y entonces aparece una nueva versión. A veces aparece sin más y a veces tienes que crearla, ¿no? O buscarla, como en mi caso. Ya a mí no me apareció sin más, yo tuve que transitar ese dolor, esa tristeza, ese un poco duelo de esa parte de mí que ya no encajaba, ¿no? En mi vida, y buscar
esa parte de mí que ahora sí formaba parte de mi yo, ¿no? Actual. Los registros acásicos formaron gran parte fueron una de las partes principales de yo poder encontrarme y darme cuenta de cuántas respuestas tenía yo sin ser consciente de aquello que necesitaba, de aquello que me hacía volver a estar como presente, ¿no? En mí, sentirme cómoda conmigo misma otra vez. Es verdad que fueron como atisbos de luz, ¿no? Que no es que hago la formación en este caso de registro, y mañana o dentro de una semana me encuentro bien. No fue así. De hecho, yo hice una formación de registro con una persona que además también me estuvo dando terapia durante un tiempo, con la cual luego perdí relación porque no me sentí que no había sido completamente honesta conmigo. Me sentí un poco engañada y por lo tanto como que puse fin a esa relación y a todo lo que conllevaba, y me formé una segunda vez en registro con una persona distinta, con otra maestra, y fue un despertar increíble. O sea, de repente cuando me hacía la lectura para mí misma me daba cuenta de cuantísimas cosas de mí no sabía, y a la vez cuantísima información era capaz de tener cada vez que me hacía una lectura a mí misma. Cómo podía reconocer esos sentimientos, cómo la información cada vez fluía más rápido, cómo mi intuición se desarrollaba cada vez más, cómo era capaz de saber cosas de mí que habían pasado desapercibidas siempre, para mí misma incluso, y para mí fue como un despertar muy grande esa parte de los registros. Y de hecho estuve una temporada haciendo distintas lecturas a personas cercanas y a otras personas que me recomendaron, y fue una experiencia brutal. Es verdad que luego lo dejé un poco como apartado, hablando en la parte profesional, aunque seguí y he seguido haciéndome esas lecturas para mí misma. He seguido formándome tanto en otras técnicas como el tarot, el péndulo, y bueno, y me di cuenta de que realmente nadie iba a sacarme de donde estaba, porque la única persona que tenía la respuesta era yo, y que la única persona que podía salvarme era yo misma, porque aunque hiciese muchas formaciones, el origen siempre era yo, y volver a mí y encontrar mi esencia para poder reconectar. Y en ese reconectar pues me di cuenta de que cuántas personas podían estar sintiendo lo mismo que yo había estado sintiendo todo ese tiempo. Esa desesperación, ese necesito encontrar algo o alguien que me ayude a salir de esta sensación tan incómoda de no saber quién soy, de no reconocerme en ninguna área de mi vida. Y ahí fue cuando todo empezó a dar un giro inesperado y se empezó a insertar, por decirlo de alguna forma, sin darme cuenta, en mí la posibilidad de crear algo propio, de hacer algún proyecto, de ofrecer algún tipo de servicio, de terapia que pudiera ayudar a la gente, para que no tuvieran que sentirse tan perdidos y tan solos como yo me había sentido durante todo este tiempo. Y esa semilla pues fue creciendo poco a poco, la verdad que sin darme prácticamente cuenta, porque en mi familia no hay ningún caso de emprendimiento, puesto que es algo que no es conocido para mí.